¿Cómo sería el mundo sin Aristóteles? Imagínate un mundo sin ciencia, sin lógica, sin ética ni política bien definida. Un mundo donde no sabemos cómo funciona la naturaleza ni cómo alcanzar la felicidad. Ese mundo habría existido si Aristóteles no hubiera nacido. Aristóteles no solo fue un filósofo, fue un genio que revolucionó casi todas las áreas del conocimiento. Hoy vamos a conocer su vida, sus ideas más influyentes y su impacto en el mundo moderno. Así que prepárate para un viaje al corazón del pensamiento aristotélico. Imagina a un hombre cuya mente parecía no tener límites. Un pensador que quiso entenderlo todo, desde la lógica y la ética hasta la biología y la política. Un genio que dejó un legado tan grande que, incluso después de más de 2000 años, seguimos usando sus ideas. Ese hombre era Aristóteles. Si Platón nos enseñó a desconfiar del mundo de los sentidos, Aristóteles hizo lo contrario. Nos enseñó a observar la realidad con atención y a cuestionarlo todo. Mientras que Platón hablaba del mundo de las ideas, Aristóteles se enfocó en lo tangible, en lo que podíamos ver, tocar y analizar. Nació en el año 384 a.C. en Estagira, una ciudad de la antigua Grecia. Su padre era médico, lo que desde muy joven lo acercó al mundo de la ciencia. Pero su verdadera transformación ocurrió cuando ingresó a la Academia de Platón en Atenas, donde pasó 20 años aprendiendo de uno de los más grandes filósofos de la historia. Sin embargo, aunque admiraba a Platón, no tardó en desafiar sus enseñanzas. Para Platón, el conocimiento verdadero solo podía alcanzarse a través de la razón pura, desconectada de la experiencia. Aristóteles pensaba diferente. Creía que solo podíamos entender el mundo a través de la observación y el análisis. Así nació uno de los conceptos más revolucionarios de la historia, el método empírico. Este método cambió para siempre la forma en que buscamos el conocimiento. En lugar de aceptar teorías sin cuestionarlas, Aristóteles propuso que debíamos probarlas, analizarlas y basarnos en la evidencia. Sin Aristóteles, la ciencia como la conocemos hoy no existiría. Pero su curiosidad no se detuvo ahí. Escribió sobre física, biología, ética, política, lógica y hasta teatro. No había tema que no le interesara, y con cada una de sus obras, moldeó la base del pensamiento occidental. ¿Quieres saber cómo sus ideas siguen influyendo en nuestra vida actual? Aristóteles no solo revolucionó la manera en que pensamos, sino que también creó herramientas que usamos hasta el día de hoy. Una de sus mayores contribuciones fue la lógica aristotélica, una disciplina que nos ayuda a razonar correctamente y evitar errores en el pensamiento. Antes de Aristóteles, el razonamiento muchas veces dependía de la intuición o de la tradición. Él cambió esto al formular el silogismo, una estructura de pensamiento que permite llegar a conclusiones correctas a partir de premisas verdaderas. Un ejemplo clásico de silogismo es: todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Parece simple, ¿verdad? Pero esta estructura lógica es la base de la argumentación racional y ha sido fundamental en el desarrollo del pensamiento científico y filosófico. Pero Aristóteles no solo se preocupó por cómo pensamos, sino también por cómo vivimos. En su obra Ética a Nicómaco, planteó la idea de la virtud como el camino hacia la felicidad. Para él, la felicidad no era un simple placer pasajero, sino el resultado de una vida bien vivida, guiada por la razón y el equilibrio. Aquí entra en juego su famosa teoría del término medio. La virtud no está en los extremos, sino en el punto intermedio. Por ejemplo, la valentía es una virtud, pero si llevamos el coraje al extremo, se convierte en temeridad. Si nos falta, nos volvemos cobardes. Lo mismo ocurre con la generosidad, la paciencia o la humildad. Este concepto sigue siendo increíblemente relevante hoy. En una era de extremos, donde muchas veces nos dejamos llevar por opiniones radicales, Aristóteles nos recuerda que la verdadera sabiduría está en encontrar el equilibrio. Pero su legado no termina ahí. También revolucionó la política y sentó las bases para el estudio del gobierno y la organización de la sociedad. ¿Quieres descubrir cómo sus ideas sobre política siguen influyendo en la actualidad? Si hoy podemos debatir sobre democracia, justicia y organización política, se lo debemos en gran parte a Aristóteles. En su obra Política, analizó distintos tipos de gobierno y estableció criterios para determinar cuáles eran los mejores y cuáles podrían degenerar en tiranías. Para él, los gobiernos podrían dividirse en tres formas principales. Monarquía, el poder en manos de un solo gobernante. Si era un líder justo, podía ser una forma efectiva de gobierno, pero si se corrompía,
degeneraba en tiranía. Aristocracia, el gobierno de los más sabios y preparados. Sin embargo, si los gobernantes buscaban solo su beneficio, se convertiría en una oligarquía. Democracia, el gobierno de la mayoría. Si se manejaba correctamente, podía funcionar, pero si se degeneraba, se convertía en demagogia, donde los líderes manipulaban al pueblo con promesas vacías. Para Aristóteles, el mejor gobierno era el que combinaba elementos de estas tres formas, asegurando que el poder estuviera equilibrado y que el bienestar común fuera el objetivo principal. Su análisis de la política sigue siendo sorprendentemente relevante hoy. Si miramos el mundo actual, podemos ver cómo muchas democracias han caído en la manipulación de masas, cómo algunas élites han transformado la aristocracia en oligarquía y cómo el poder sigue absoluto generando tiranías. Pero Aristóteles no solo estudió la política, también exploró el arte y la literatura. En su obra, Poética, definió la estructura de las tragedias y la importancia de la catarsis, es decir, la liberación emocional que se siente al ver una historia impactante. Este concepto sigue siendo la base del cine, el teatro y la literatura actual. Las historias que nos conmueven y nos hacen reflexionar siguen el modelo aristotélico, porque él entendió que el arte no solo es entretenimiento, sino una herramienta poderosa para el aprendizaje y la transformación personal. Así que, sin Aristóteles, no solo la ciencia y la política serían distintas, sino también el arte y nuestra forma de entender las emociones humanas. ¿Quieres saber cómo sus ideas sobre la naturaleza y la biología transformaron nuestra comprensión del mundo? Aristóteles no solo fue un filósofo y político, sino también un científico adelantado a su tiempo. A diferencia de Platón, que confiaba más en la razón pura, Aristóteles creía que el conocimiento debía basarse en la observación y la experiencia. Fue el primero en desarrollar un sistema de clasificación de los seres vivos, sentando las bases para la biología moderna. Observó el mundo natural con una precisión asombrosa y dividió a los animales en grupos según sus características físicas. Incluso identificó diferencias entre especies que siglos después serían confirmadas por la ciencia. Uno de sus descubrimientos más impactantes fue su idea de que los organismos cambian y evolucionan con el tiempo. Aunque su teoría no era exactamente la evolución como la conocemos hoy, sí fue un paso fundamental hacia lo que más tarde desarrollarían científicos como Darwin. Además, estudió la física, aunque con ciertas ideas que con el tiempo quedarían refutadas. Por ejemplo, pensaba que los objetos caían a distinta velocidad según su peso, algo que Galileo demostraría erróneo siglos después. Sin embargo, su enfoque en la observación y el análisis influyó en el desarrollo del método científico. Pero Aristóteles no se limitó a estudiar el mundo externo. También intentó comprender el alma y la mente humana. En su obra, Sobre el alma, propuso que todos los seres vivos tienen una forma de alma, pero no en un sentido místico, sino como principio vital. Alma vegetativa, propia de las plantas, encargada del crecimiento y la nutrición. Alma sensible, de los animales, que les permite moverse y percibir el mundo. Alma racional, exclusiva de los humanos, la que nos permite pensar y razonar. Para Aristóteles, la mente y el cuerpo no estaban separados como creía Platón. Más bien, el alma era la función del cuerpo, como la vista es la función de los ojos. Una idea que sigue teniendo impacto en la neurociencia moderna. ¿Quieres descubrir cómo el pensamiento aristotélico influyó en toda la historia de la humanidad, desde la Edad Media hasta la actualidad? El pensamiento de Aristóteles no desapareció con su muerte, sino que se convirtió en la base del conocimiento occidental. Durante siglos, su obra fue considerada la máxima autoridad en ciencia, lógica, ética y política. En la Edad Media, la Iglesia adoptó muchas de sus ideas y las fusionó con el cristianismo, especialmente gracias a Santo Tomás de Aquino. Él tomó la lógica y la metafísica aristotélica para demostrar la existencia de Dios y estructurar la teología cristiana. Durante siglos, la filosofía aristotélica fue la base del pensamiento religioso y académico en Europa. Sin embargo, con el Renacimiento y la Revolución Científica, algunos de sus postulados fueron cuestionados. Galileo, Newton y otros científicos refutaron sus ideas sobre la física y el movimiento. Pero lo que realmente importaba no eran sus conclusiones, sino su método, la observación, el análisis y la lógica como herramientas para comprender el mundo. Incluso hoy, el pensamiento aristotélico sigue presente en muchas áreas. En la política, su análisis de los sistemas de gobierno sigue siendo usado para evaluar democracias y dictaduras. En la ética,
Su idea de la virtud como un hábito nos ayuda a desarrollar mejores hábitos y a alcanzar el equilibrio en la vida. En la ciencia, su idea de clasificar y analizar el mundo sigue siendo fundamental. Y en la literatura y el arte, su concepto de la catarsis y la estructura narrativa siguen vigentes en el cine, la televisión y el teatro. Aristóteles fue un hombre que quiso explicarlo todo, y aunque algunas de sus ideas fueron superadas con el tiempo, su impacto sigue vivo. Fue el maestro de Alejandro Magno, el padre de la lógica, el fundador de la biología y el primer gran estudioso de la ética y la política. Sin Aristóteles, nuestra forma de pensar, de gobernar y de entender el mundo sería completamente diferente. Ahora que conocemos su legado, surge una pregunta: ¿qué podemos aprender hoy de Aristóteles para mejorar nuestra vida? El legado de Aristóteles no es solo historia, sino una guía práctica para la vida. Sus ideas siguen siendo herramientas poderosas para entendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. En el ámbito personal, su ética nos enseña la importancia de la virtud y el equilibrio. Para él, la felicidad no se lograba con placeres efímeros, sino con la práctica constante de buenas acciones. El éxito no era cuestión de suerte, sino de hábitos. Si queremos ser más disciplinados, generosos o valientes, debemos ejercitar esas cualidades hasta que formen parte de nuestra esencia. En la toma de decisiones, Aristóteles nos recuerda la importancia de la lógica. En un mundo saturado de información y emociones, aplicar el pensamiento crítico puede ayudarnos a tomar mejores decisiones y evitar ser manipulados por discursos engañosos. En la política y la sociedad, su análisis de los gobiernos nos permite entender los peligros de la corrupción y la demagogia. Nos advierte sobre cómo un mal liderazgo puede destruir una nación, y nos recuerda que la estabilidad depende del equilibrio entre el poder y la justicia. En la ciencia, su método de observación sigue siendo la base del conocimiento. Aunque sus conclusiones fueron superadas, su énfasis en la experimentación y el análisis sigue siendo la esencia del método científico. Y en el arte, su teoría de la catarsis nos muestra el poder de las historias para transformar nuestra vida. Desde las tragedias griegas hasta las películas modernas, las narrativas siguen ayudándonos a procesar nuestras emociones y entender el mundo. Aristóteles no solo intentó explicar la realidad, nos enseñó a pensar, a cuestionar y a buscar respuestas. Más de 2000 años después, su influencia sigue viva en nuestras ideas, nuestras instituciones y nuestra forma de ver el mundo. Y quizás, si aplicamos sus enseñanzas, podamos vivir una vida más sabia, equilibrada y plena. Porque como él mismo dijo, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Si Aristóteles estuviera vivo hoy, ¿qué crees que diría sobre nuestra sociedad? Deja tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video y quieres más contenido sobre filosofía y pensamiento crítico, suscríbete y activa la campana. Nos vemos en el próximo video. Lucha por ser feliz.